Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, te invita Radio Adventista La Voz de la Verdad junto a Radio Adventista Los Ángeles a que te quedes con nosotros para el estudio de hoy, con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio La Voz de la Verdad y también por Radio Adventista Los Ángeles para estudiar hoy lunes 28 de noviembre. Y el título, La entrada de Eliú. Otro personaje que encontramos en Job, pero que hasta este momento, de lo que hemos estudiado, no aparecía este nombre. La primera pregunta que podríamos hacernos es, ¿quién es Eliú? ¿De dónde aparece? Bueno, vamos a ver en el estudio del día de hoy que dice que Eliú, cuyo nombre significa Él es mi Dios. ¿Dónde había estado este personaje? Quizás él llegó más tarde o a lo mejor había estado allí todo el tiempo. Parece que él estuvo escuchando, pensando y soperando el diálogo entre Job y Elifaz, Bildad y Zofar. Aparentemente él era amigo de los demás, o quizá un allegado a Job. Él es el último en hablar, debido a que los otros eran mayores que él. Por respeto, él esperó su turno. Eso es Eliú así a grandes rasgos. Como dice la lección desde Job 26 al 31, el héroe trágico de esta historia. ¿Quién es el héroe trágico de esta historia? Job. Da su discurso final a los tres hombres. Aunque elocuente y apasionado, básicamente repite el argumento que ha sostenido todo el tiempo. ¿Cuál es el argumento de Job? Yo no merezco lo que me ha ocurrido. Punto. Otra vez Job representa a las muchas personas que sufren lo que no merecen. Y la pregunta en muchos aspectos, la más difícil de todas, es ¿por qué? Sigue la pregunta, ¿por qué el dolor y el sufrimiento? Y no le hallamos respuestas. Personas temerosas de Dios, con cáncer, sufriendo enfermedades terminales. Y viene la pregunta, ¿por qué? Pero estudiando el libro de Job, encontramos algunas respuestas a nuestras preguntas para poder de esa manera encontrar alivio por qué viene el dolor y el sufrimiento. Nos dice, en algunos casos, la respuesta al sufrimiento es relativamente fácil. La gente claramente se echa encima los problemas. Imagínese una persona alcohólica.
de pronto empieza a padecer del hígado, empieza a tener cirrosis, el páncreas ya no le funciona, empiezan a haber sufrimientos, la familia trata de ayudarlo, pero vemos problemas que el ser humano se acarrea. Y así muchos problemas, pero muy a menudo, y en especial en el caso de Job, eso no es lo que ocurrió. Vemos que, como dice Dios, hombre temeroso, apartado del mal. O sea que en Job no había nada que pudiese acarrear lo que estaba ocurriéndole a él. Pero nosotros sabemos que Job fue, podríamos decir, el elemento humano que Dios utilizó para que lo representara delante de todo el universo, a consecuencia de las acusaciones que Satanás llevó a esa reunión, donde decía que en la tierra no se podía vivir obedeciendo a Dios porque las leyes de Dios eran pesadas, injustas. Por eso Dios le dijo: ¿no has considerado a mi siervo Job? Y sigue aquí, dice, y así la pregunta sobre el sufrimiento sigue en pie. ¿Por qué sigue en pie? Porque el autor del pecado es el autor del sufrimiento. Y esto seguirá en pie hasta que el autor del pecado sea destruido y exista una tierra nueva donde ya no habrá muerte, ni llanto, ni dolor, porque todas estas cosas han pasado con la destrucción del pecado, del autor del pecado y de todos aquellos que aman el pecado. Al concluir el capítulo 31, Job ha estado hablando acerca de la clase de vida que llevaba, en la que nada de lo que había hecho justificaba lo que le estaba ocurriendo ahora. Él ha hecho un recuento de su vida, de sus actos, de su bondad, de ese amor hacia su prójimo, de ese amor hacia Dios, a su Dios, y él no encuentra donde él haya fallado. Y finalmente, el último versículo de este capítulo dice: aquí terminan las palabras de Job. Eso está en Job 31:40. Aquí termina. Ya no hay más defensa. Ya dijo todo lo que tenía que decir. Se ha examinado a sí mismo y ve que él ha estado poniendo en alto el nombre de su Dios en todo. Vayamos ahora entonces a leer Job capítulo 32 y veamos qué nos dice. Y vamos a leer desde el 32 del 1 al 5. Dice: cesaron estos tres varones de responder a Job, por cuanto él era justo a sus propios ojos. O sea que Job no encontraba nada que manchase su relación con su Dios. Él confiaba plenamente en Dios. Y dice que estos tres varones
cesaron, ya no más, de responder a Job, por cuanto no habían palabras que pudiesen hacer que Job aceptase que había cometido algún pecado y que por eso él estaba recibiendo la recompensa del dolor, del sufrimiento. Entonces, aquí aparece, entonces, Eliú, hijo de Baraquel Busita, de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job. Se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Eso es lo que piensa Eliú, que Job se justifica a sí mismo más que a Dios. Y Job no se está justificando más que a Dios. Él, o sea, Job, con humildad, se acerca a Dios y él no está poniéndose más alto que Dios. Él se humilla delante de Dios. Pero Eliú tiene otro enfoque. Y ve que Job está prácticamente diciendo, yo nunca he pecado. Pero Job sí reconoce que es pecador, porque él dice, yo sé que mi Salvador vive. Él sabe que necesita de un Salvador porque él es pecador. Pero aunque Job es pecador, no vive haciendo lo malo. Dios mismo lo ha dicho, que no hay otro como él, justo, temeroso de Dios, apartado del mal. Pero aquí ya vemos a Eliú encendido en ira. Y el verso 3 dice, asimismo se encendió en ira contra sus 3 amigos, porque no hallaban que responder, aunque habían condenado a Job. Para Eliú no era suficiente lo que le habían dicho sus 3 amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, a Job. Tenían que humillarlo más, tenían que hundirlo más, tenían que seguir hablándole y diciéndole hasta que reconociese que él había cometido alguna falta. Y Eliú había esperado a Job en la disputa, porque los otros eran más viejos que él. O sea que Eliú sentía algo en contra de Job, porque dice, Eliú había esperado a Job en la disputa. Había estado escuchando el diálogo entre sus amigos y Job, y entre Job y sus amigos. Y él nomás escuchando y queriendo hablar. Pero como eran los amigos más viejos que él, se callaban. Pero Eliú, que no había respuesta en la boca de aquellos 3 varones, dice, se encendió en ira. Solamente en estos versículos encontramos varias veces la palabra ira. ¿Quién es el que se aira? En la palabra de Dios hay uno que está airado contra la mujer. Y el que está airado contra la mujer es Satanás. ¿Por qué se aira contra la mujer?
porque es quien representa a Dios y revela a Dios a través de su vida, a través de su testimonio. Hay alguien que está airado contra usted porque usted ama a Dios, le sirve a Dios, habla de Dios. Hay uno que está airado. Pero como Job, él seguía reconociendo a Dios como su Señor y Salvador, amando y sirviéndole. Y vemos aquí que Eliú, dice, se encendió en ira contra Job. ¿Por qué? Ahí está ¿por qué dice ahí? Por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Pero vemos que no se justificaba. Ningún ser humano se justifica a sí mismo. Dios nos justifica cuando nos arrepentimos, vamos a Él y mantenemos una vida de comunión con el Señor Jesús. Él es quien nos justifica. Pero aquí Eliú le está diciendo a Job que él es el que se está queriendo justificar a sí mismo. Palabras que no son las que debemos vivir nosotros. También se airó contra los 3 amigos. ¿Por qué dice? Porque no hallaban ya argumentos para responder a la vida temerosa de Job. No hallaban. Y eso mismo, todo aquel cristiano que vive temeroso de Dios, no habrá quien levante la mano, levante la voz para condenarle, salvo que sea una mentira. Ejemplo vemos en el Señor Jesús. El Señor Jesús, ¿cuántos errores cometió? Ninguno. Pero en el juicio que le estaban haciendo, le acusaron falsamente para poderlo condenar. El Hijo de Dios tuvo que pasar ese trago amargo, y aquellos que seguimos las pisadas de Jesús, también hay alguien que está airado. Hay un Eliú airado. ¿Por qué? Porque nuestra vida está escondida en Jesús. Y las cosas que hacemos, las hacemos para darle honra y gloria al Señor Jesús. Dice aquí la lección. Aquí por primera vez se menciona a Eliú en el libro de Job. Obviamente había oído algunas de las largas discusiones, aunque no se nos dice en qué momento apareció en la escena. Debió de haber llegado más tarde porque no se lo menciona como estando con los otros 3 cuando fueron a ver a Job al principio. Sin embargo, lo que sabemos es que no estaba satisfecho con las respuestas que oyó durante la parte de los discursos que pudo oír. De hecho, en estos 5 versículos se nos dice 4 veces que se encendió su ira por lo que había escuchado. Ya dijimos algo de eso. Entonces vemos aquí, pero Eliú dice, era más joven. Y Eliú había esperado a Job en la disputa porque los otros eran más viejos que él.
Ahora veamos. Dice, Eliú era joven. Él esperaba que los sabios, los viejos, pudiesen decirle a Job todo lo que merecía. Él esperaba, pero no escuchó la respuesta que él quería oír en sus oídos del labio de estos tres amigos de Job. ¿Qué nos enseña esto también a nosotros? Nos enseña que muchas veces nosotros tenemos ideas preconcebidas, esperando de que a través de ello podamos nosotros responder a las personas que encontramos haciendo algún mal, habiendo desobedecido, habiendo pecado. Pero no olvidemos que Dios nos llama a nosotros, no para condenar, no para llevar palabras ásperas a aquel que haya pecado. Ejemplo tenemos, me recuerda ahora mismo, cuando los líderes del pueblo de Dios, llegaron hasta el Señor Jesús, llevando con ellos a una mujer. Y le dijeron que la habían encontrado en el mismo acto del pecado. Ellos ya la habían condenado. ¿Qué cosas le habrán dicho? Y la llevaban para que también el Señor Jesús le dijese, quizás no lo mismo, pero otra cosa peor. Pero ¿qué respondió el Señor Jesús? ¿Cómo le respondió a la mujer? ¿Qué esperaban oír los sacerdotes y todos los que iban allí? Que el Señor Jesús condenara. El Señor Jesús le dijo a la mujer, primero habló con todos los que la habían llevado, qué cosas se escribió en el suelo de ellos y que ellos miraron, y cada uno se fue yendo y dejando las piedras en el suelo. Y después se dirige a la mujer, ¿dónde están los que te condenaban? No hay ni uno, Señor. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Esas palabras, vete y no peques más, iban llenas de amor, de misericordia para con la mujer. Así cada uno de nosotros debemos de manifestar misericordia para con aquel hermano que ha fallado. Todos somos pecadores. No hay ni uno que no sea pecador. Todos somos pecadores. Y todos necesitamos escuchar palabras de misericordia. Y eso es lo que nos acerca a Dios. Las palabras ásperas nos alejan del uno con el otro y de Dios también. Ese es el propósito del enemigo, alejarnos de Dios, que veamos que Dios es un Dios severo. No es lo que él decía de Job, lo que decía también de Dios cuando en esa reunión celestial. Veamos entonces qué más nos dice. Veamos aquí en
la ayuda que nos da el espíritu de profecía. Para el día de hoy, lunes 28 de noviembre, dice así: las ventajas del hombre para obtener el conocimiento de la verdad, por grandes que sean, no le beneficiarán a menos que el corazón esté abierto para recibir la verdad y renuncie concienzudamente a toda costumbre y práctica opuestas a sus principios. A los que así se entregan a Dios, con el honrado deseo de conocer y hacer su voluntad, se les revela la verdad como poder de Dios para su salvación. Estos podrán distinguir entre el que habla de parte de Dios y el que habla meramente de sí mismo. El que habla de sí mismo su propia gloria busca, mas el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. El que busca su propia gloria habla tan solo de sí mismo. El espíritu de exaltación propia delata su origen. Pero Cristo estaba buscando la gloria de Dios, pronunciaba las palabras de Dios. Tal era la evidencia de su autoridad como maestro de la verdad, deseado de todas las gentes. 419. ¿Qué palabras salen de nuestros labios? ¿Qué es lo que buscamos con ello? Nuestra propia gloria, que digan: qué bárbaro, qué hermano, cuánto sabe, cómo defiende la palabra, cómo defiende a Dios. Eliú era uno de ellos. Pero aquí nos dice que el que habla de parte de Dios, ¿qué espíritu va a tener? ¿Qué palabras saldrán? Miremos al Señor Jesús. Sigue diciéndonos otra parte de la ayuda. La justicia exterior da testimonio de la justicia interior. De la abundancia del corazón habla la boca. El que es justo por dentro no muestra corazón duro ni falta de simpatía, sino que día tras día crece a la imagen de Cristo y progresa de fuerza en fuerza. Aquel a quien la verdad santifica tendrá dominio de sí mismo y seguirá en las pisadas de Cristo hasta que la gracia dé lugar a la gloria. La justicia por la cual somos justificados es imputada. La justicia por la cual somos santificados es impartida. La primera es nuestro derecho al cielo. La segunda, nuestra idoneidad para el cielo. Mensajes para los jóvenes, página 32. Nos decía aquí que el que es justo por dentro no muestra corazón duro ni falta de simpatía. ¿Para con quiénes? Para con su prójimo, para con aquel que ha pecado. Dice que le muestra simpatía y dice también: tendrá dominio de sí mismo, no hablará impetuosamente, airado como Eliú, no, sino que hablará con amor, tratando de rescatar a aquel que Satanás lo tiene herido, lo tiene encadenado. Sigue diciéndonos otra parte: hermanos y hermanas que poseen buenas intenciones, pero que tienen conceptos estrechos y miran solo lo externo, pueden tratar de ayudar en cosas acerca de las cuales no tienen verdadero conocimiento. Su experiencia limitada no puede discernir los sentimientos de un alma que ha sido urgida por el Espíritu de Dios,
que ha sentido en lo profundo ese amor e interés ferviente e inexpresable por la causa de Dios y por las almas que ellos jamás han experimentado, y que ha llevado cargas en la causa de Dios que ellos jamás han levantado. Algunos amigos, carentes de previsión y de experiencia, no pueden, con su visión estrecha, apreciar los sentimientos de alguien que ha estado en íntima armonía con el alma de Cristo en relación con la salvación de otros. Aquellos que quieran decir que son sus amigos, malentendiendo sus motivos, e interpretan erróneamente sus actos, hasta que, como Job, él prorrumpe en una ferviente oración: sálvame de mis amigos. Dios toma el caso de Job en sus manos. Su paciencia ha sido severamente probada, pero cuando Dios habla, todos sus sentimientos quisquillosos cambian. La justificación propia que él sentía que era necesaria para resistir la condenación de sus amigos, no es necesaria ante Dios. Él nunca juzga mal, nunca hierra. Dice el Señor a Job: cíñete ahora como varón. Y Job, tan pronto oye la voz divina, inclina su alma con un sentido de su pecaminosidad y dice ante Dios: me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Job 38:3. Esto está en Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 557. Bien, al final de la lección encontramos Job 32:2. Dice que Eliú se enojó con Job porque él se justificaba a sí mismo más que a Dios. Una distorsión de la verdadera posición de Job. ¿Quién distorsiona la palabra? ¿Se recuerdan cómo distorsionó la palabra en Eva? Con que Dios os ha dicho que no podéis comer del fruto de los árboles del huerto. Distorsionó. Y aquí Eliú distorsiona la palabra de Dios. Cuidado con aquella persona que distorsiona la palabra de Dios. Es un elemento que está siendo utilizado por el enemigo para poner duda en el corazón. Sigue diciéndonos, ¿qué debería decirnos esto acerca de cuán cuidadosos debemos ser en la forma en que interpretamos las palabras de otros? Nosotros mismos podemos también distorsionar lo que otro ha dicho. Debemos de tener mucho cuidado. Por eso es que debemos de tener dominio. Ese dominio propio, ese dominio de la lengua, de los pensamientos. ¿De qué modo podemos aprender a tratar de ofrecer la mejor interpretación en lugar de la peor sobre lo que la gente dice? Poniéndonos en lugar de ellos. Porque así como ellos han fallado hoy, podemos fallar también nosotros. ¿Y qué es lo que quisiéramos escuchar? Pensando así, hablaríamos sabiamente. Así es de que, hermanos, hemos estudiado para el día de hoy acerca de la entrada de Eliú, que llegó con ira en contra de Job y en contra de sus 3 amigos. ¿Qué aprendimos? Bueno, pongámoslo en práctica. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Bendiciones. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengan un feliz día
Te esperamos para nuestro próximo estudio aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad y Radio Adventista Los Ángeles. Que el Señor Jesús te bendiga.